En el libro de Lucas capítulo 22, verso 44 dice: y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Hoy me gustaría tratar sobre el tema el Getsemaní. Ayer estuvimos viendo sobre lo que es la Pascua, cómo el pueblo de Israel se reunió como familias para aplicar la sangre sobre los dos postes y el dintel de cada casa, para proteger a todos los primogénitos de los judíos que vivían en la tierra de Egipto, y cómo la sangre los protegió a todos. Hoy nos vamos a enfocar en lo que fue el primer derramamiento de la sangre del Señor Jesús, que esto ocurrió en el Getsemaní, la noche de la traición. ¿Qué tenía aquel jardín del Getsemaní para que el Señor lo hubiese escogido como el lugar donde derramaría sus primeras gotas de sangre mezcladas con sudor? Uno de los momentos más angustiosos en la vida del Señor Jesucristo fue el tiempo que Él estuvo en el jardín del Getsemaní. Fue en ese lugar donde Jesús se entregó por completo a la tarea de redimir al hombre. Apartó a 3 de sus discípulos más cercanos del resto de los 12 y los llevó con él para que lo acompañasen en oración en ese momento tan crítico que él vivía. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Eso está en Mateo 26, verso 38. No había otra noche como esa, ni los discípulos de Jesús sabían qué acontecería en las siguientes horas. Además, todos estaban rendidos de sueño, que por más que se esforzaran en orar, el sueño los vencía. Después el mismo Jesús expresó su angustia a sus discípulos y, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Pero en ese momento el Señor se apartó adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Esto está en Mateo capítulo 26, verso 39. El mismo Señor Jesús no quería pasar por este suplicio. El Señor en el Getsemaní derramó grandes gotas de sangre. Se angustió tanto en ese lugar que empezó a sudar. Además de agua, sudó también sangre al ver todo lo que se le avecinaba. Esto lo deshizo internamente y por eso él clamó y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hubiese culminado ahí la oración, todo se habría frustrado en el plan de redención. Pero ¿a qué copa se refería? Jesús no estaba angustiado por los azotes que iba a recibir, ya que se había preparado psicológicamente para ello. Jesús no estaba preocupado por la manera como le iban a escupir o por la corona de espinas que iban a poner en su cabeza, ni por la manera como le iban a enterrar las espinas con una caña, tampoco por los clavos que le iban a fijar en sus manos y en sus pies. A él nada de esto le afligía, pues sabía que esa era su misión. Aquella copa no era cualquier copa, pues en ella estaba toda la inmundicia de la raza humana. Beberla significaba que él se hacía responsable de los pecados de toda la humanidad. Pero Jesús se fortaleció en Dios y decidió continuar con su misión, y por tal motivo concluyó diciendo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Esto está en Mateo capítulo 26, verso 39. El Getsemaní se convirtió en el huerto donde se recuperó todo lo que se había perdido en el Edén.
Allí se doblegó la maldición y se estableció la bendición. Su determinación por la redención le aplastó la cabeza a la serpiente. Allí fue donde el Señor estableció el único puente de comunión entre Dios y el hombre. El domingo 10 de junio de 1973 se apagó en Irschenhausen, Alemania, la vida del mariscal Erich von Manstein. Tenía 85 años de edad. Fue uno de los más famosos jefes alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Era un típico militar prusiano que hacía del arte de guerra el único motivo de su vida. Aquel hombre fue el creador del concepto de la Blitzkrieg, o sea, la guerra relámpago. Esa táctica se podía sintetizar en esta frase: dar el máximo golpe de fuerza en el menor tiempo posible. Por medio de ella alcanzó muchas victorias. Pero hubo una guerra relámpago. Es una guerra en la cual se aplicó el mismo principio: dar el máximo golpe de fuerza en el menor tiempo posible. Es la guerra que sostuvo Jesucristo contra Satanás. Esa guerra en la que estuvo en juego el destino eterno de la humanidad entera. Se libró en un lugar que no tenía más de 1 metro cuadrado de superficie y duró solo un instante. Fue cuando Cristo, clavado en la cruz, murió por todos los pecadores. En ese momento, Cristo quebrantó para siempre el poder de la serpiente, que es el diablo, y lo venció completamente con el poder de su sangre y de su muerte. Fue una batalla de unas cuantas horas nada más, pero resultó en la victoria más grande de Dios sobre el más terrible enemigo de toda la humanidad. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por ese valor que tomaste en el Getsemaní. Gracias por aceptar beber la copa de mi iniquidad y de mis pecados. Señor Jesús, yo me he arrepentido con todo mi corazón y sé que tu sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano. Gracias por lavarme de ataduras de mi vida y de ataduras pasadas. Gracias por llenarme de tu Espíritu Santo y guiarme a la redención eterna. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: soy fruto del amor de aquel que todo lo dio por mi redención.